bienvenidos. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante, muy filosófica. Tenemos la licenciatura en filosofía aquí en UPAEP y tenemos una gran invitada, la maestra María Guadalupe Calleja Cantú. Si ya quieres estudiar filosofía, yo diría no tratar de ser súper académico, sino de tratar de profundizar sobre la realidad que estamos viviendo, tanto uno como los demás. Lo que más importa también es esta asimilación interior que se da en las relaciones con otros. Entonces, sal y conoce a los demás y dialoga, y eso es lo que yo diría. Bienvenidos, bienvenidas, segunda temporada, se acabó la prepa y ¿ahora qué? Ahora con egresados, soy Flor y bienvenidos. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante, muy filosófica. Tenemos la licenciatura en filosofía aquí en UPAEP y tenemos una gran invitada, la maestra María Guadalupe Calleja Cantú, que nos va a platicar su experiencia y su trayectoria a través de esta bonita licenciatura que es la filosofía. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Pues cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué haces actualmente? ¿Qué generación eres? Cuéntanos, ¿en qué trabajas? Sí, bueno, yo soy María Calleja, yo soy filósofa, estoy casada, estoy esperando un bebé y trabajo aquí en la UPAEP como profesora de filosofía y de formación humanista. Okay, soy generación 2010-2014. Sí, hace algunos años. Sí. Padrísimo. Seguramente vienes, bueno, no, porque trabajas acá, pero la universidad te ha de haber tocado toda la transición. Exactamente, sí. Wow. Ahora es otra cosa de lo que viví, pero bueno, mantiene la esencia, eso la sí. Esencia. Uh-huh. Claro que sí. Pues vamos a conocerte un poquito más. ¿Cómo es que llegas a filosofía? Cuando estás en tercero de prepa, quinto, sexto semestre, paréntesis, ¿eres de Puebla? Soy de Veracruz, de Córdoba, Veracruz. De Córdoba, Veracruz. Entonces, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Ya sabías que querías estudiar filosofía? ¿Estabas entre otras licenciaturas? Cuéntanos. Sí. Bueno, mi historia es bastante particular, digo, sobre todo pensando que filosofía es súper extraña. Sí. Y también cuando les cuente mi historia van a decir, no lo puedo creer, pero porque en mi caso mis papás me incitaron a estudiar filosofía, lo cual es súper extraño, ¿no? Wow, sí, normalmente pasa lo contrario, ¿sí? ¿Qué? ¿Por qué vas a estudiar filosofía? Pero en mi caso fue un encuentro personal, digamos, con la filosofía y por otro lado, este ánimo de mis papás. Yo en realidad tenía más pensado ser como reportera o periodismo, algo así. Y claro, no tenía nada claro, me gustaba leer, okay. Me gustaba analizar cosas, ¿no? O sea, este pensamiento crítico, análisis, tal. Pero bueno, yo me gustaba como lo de reporteo, entonces en mi escuela iniciamos un periódico escolar. Entonces, bueno, en el periódico escolar estábamos ahí felices y tal. Y yo era como la editora en jefe y tal, y poníamos todas las noticias, por mes poníamos los eventos. Y hubo un mes en el que había un evento histórico que había que contar y otra compañera pone una historia que era falsa, ¿no? O sea, que iba en contra de la historia real, ¿no? De México. Y entonces, bueno, yo estaba infartada, yo como editora en jefe dije, no, esto no lo podemos poner porque esto es falso, o sea, esto es un periódico, no es como que pones cualquier cosa y ya, busco la verdad y todo eso, ¿no? Y claro, mis papás súper, sí, claro, hay que buscar la verdad, tú defiéndelo y esto. Entonces, bueno, yo lo quité, no lo puse en el periódico y entonces esta compañera se te armó. Me acusó con el director. Y entonces me acusa con el director y yo voy y le digo, no, pero es que eso es falso. Es más, aquí traigo los libros, estos dicen la verdad, tal, o sea, porque son los oficiales, o sea, estos cuentan la historia. Y el director dijo, bueno, yo no sé, entonces no vamos a publicar ninguno de los dos. Y bueno, yo casi me caigo de la silla, dije, no, esto no puede ser. Es tu trabajo. Sí, no, de entrada yo pensaba más que como no podemos, o sea, por un lado no podemos decir una mentira. Y por otro lado, tampoco podemos dejar de decir la historia. Entonces, muy fácil para él, mejor no contamos nada. Y entonces como que para mí fue muy fuerte. Uh-huh. Es una experiencia que, ya dices, es una cosa de prepa, ¿no? Sí, no, pero es algo que te marcó. Sí, totalmente. Entonces yo estaba así, ya claro, llorando como adolescente y todo. Y voy con mis papás y les digo, aparte yo dije, si esto no se publica, yo me salgo del periódico, ya es como adolescente, toda dramática. Entonces, bueno.
Y ya voy con mis papás y mis papás me dicen así como, no, estuvo muy bien, pero si tú lo que quieres es ser periodista, te vas a encontrar con esto todo el tiempo. Sí. Pero parece que lo que tú estás buscando es la verdad, o sea, saber distinguir lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, y eso lo vas a encontrar en la filosofía. Entonces, ¿por qué no piensas esta carrera? Y ahí empezó mi camino a la filosofía. O sea, realmente yo no sabía distinguir Platón de Aristóteles. Pero ahora sí, pero sí. antes no. Ahora sí. Sí, no, imagínate qué clase de filósofa sería. Pero... Y ahorita me surge una duda. Sí. ¿Por qué no derecho? Bueno, porque no tenía una preocupación como de defensa del injusto, ¿no? Okay. Sino de saber distinguir lo verdadero de lo falso. O sea, me preocupaba decir, bueno, o sea, ¿será que el director tenía razón en decir ninguna es verdadera? No hay criterio, sino más bien no era una preocupación por la justicia práctica. Sí, claro, ¿no? Que sea, claro, como un abogado, que ándale. Es diferente. Ok, entonces tus papás te dicen, puedes estudiar filosofía. Ajá. Y tú, ok, me Creo hace sentido. Sí. ¿Cómo encuentras su PAEP? Bueno, en realidad, otra cosa de mi familia es que somos 7 hijos. Entonces, yo soy la sexta de 7 y mis hermanas habían estudiado ya aquí. Ah, ok. Ya. Y aquí era más fácil para mí. O sea, yo tal vez ya sabía que iba a ir a UPAEP, pero también tenía filosofía. Y por otro lado, también, bueno, en mi caso yo soy católica y tengo una fe muy profunda. Entonces me hacía más clic que ir a una universidad pública, ¿no? Que a veces tiene otro tipo de tendencias o ideologías. Y bueno, sí pensamos tal vez en otra universidad, por ejemplo, alguna de México. Tampoco hay tantas privadas que tengan filosofía. Justamente te iba a decir, una universidad. Hay universidades que lo ofrecen, supongo. Sí, antes había otras en Puebla que lo ofrecían, pero justo cuando yo llegué no. Entonces, bueno, total que irme a México, por ejemplo, era muy complicado porque... Bueno, también yo siendo la más chiquita, claro, ¿no? Y aquí ya estaban tus hermanos. Sí, entonces pues era más cómodo para mí. Coincidía el programa, yo decía, el programa me ofrece lo que yo quiero, o tiene una tendencia, también me parece más adecuada a la realidad. Y entonces pues me aventé y aquí estudié. Que llegas a Puebla. Sí. Ok, ¿y ahora cómo fue? Ahora ya pasando a otro subtítulo de tu vida. Ajá. ¿Cómo fue tu experiencia universitaria? ¿Cómo te adaptaste? Porque vienes de otra cultura veracruzana a la poblana. Espera, y ahora filosofía. Sí. ¿Cómo fue? Pues, a ver, por ejemplo, cosas muy simples, pero el clima, por ejemplo, eso es algo que te cambia totalmente. O sea, hace mucho calor en Veracruz. Aquí no, entonces también cambiar de ropa, costumbres, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, ya con el tiempo, 1 o 2 semestres, te acostumbras. Y bueno, las formas de ser también. En general a mí me tocó muy buena suerte, digámoslo así, y tuve mucha gente muy acogedora y eso fue algo súper positivo más aquí en la universidad. O sea, yo sentía que ese, no sé, sentido humanista que proponía, lo vivía, ¿no? O sea, como no me sentía tan lejos de casa o así. Y también estando cerca de mi familia, pues era más fácil. Claro. ¿Y ahora cómo fue tu experiencia universitaria? En parte de materias, ¿te acuerdas qué materias llevabas? Sí, bueno, llevaba historia, antropología, ética, ¿no? Materias muy padres y en general mi experiencia fue increíble. Ciertamente, a diferencia de otras carreras, la filosofía tiene muy pocos alumnos. O sea, en mi generación éramos 5 conmigo. Entonces éramos bien poquitos, y desde el principio, después hubo 4, si alguno se salió, y terminamos realmente 3. Wow, sí. Entonces, bien poquito, pero era una comunidad, o sea, no solo de mi generación, sino con otras generaciones y con maestros. Entonces, eso cambia totalmente, o sea, te trataban como casi que como un colega. Eso era muy padre, te sentías parte de la comunidad. Y eso, qué bueno que lo mencionas, porque seguramente habrá personas de yo no quiero entrar a esta licenciatura porque es bien chiquita, no voy a tener amigos, pero la realidad es que no. O sea, aquí en UPAEP tenemos diferentes materias de tronco común con diferentes licenciaturas y lo que dices, también los beneficios de tener una licenciatura pequeña es que tienes más contacto con otras generaciones de tu licenciatura y con los profesores. Sí, no, eso es increíble. También hay una visión muy clara de hacer comunidad, al menos en la carrera de filosofía. Entonces, los profesores están preocupados por ti. O sea, no eres un alumno más, sino
saben tu nombre, cuáles son tus preocupaciones, se preocupan por ti en general. Y eso es padrísimo, creo que hace que la experiencia universitaria sea única y que digas, qué buena etapa tuve. O sea, para mí es increíble. Increíble. ¿Cuál es el recuerdo más memorable que tienes aquí en UPAEP? Pues así como un momento, tipo, puede ser fuera de la escuela, porque hacíamos, como cada semestre, como comunidad, todos los profes y los alumnos nos reuníamos en una casa o así, y comíamos pizzas, o sea, algo así súper simple, porque no era así como fresa ni nada, pero nos reuníamos, platicábamos de la vida o de cómo estábamos. Filosofando. Sí, filosofabas, todo. Eso es increíble, o sea, lo guardo en mi corazón muy profundamente. Padrísimo. Muy bien. ¿Y hubo alguna clase o profesor que te marcó? Bueno, hay varios, en general tengo varios favoritos, pero, por ejemplo, pienso en el profesor Navarro, ya no está aquí en la universidad, ya se jubiló, pero él daba unas clases increíbles, o sea, no te querías perder sus clases porque aprendías mucho, o sea, no solo de la materia que daba teoría del conocimiento, sino de la vida en general, era increíble. ¿Qué otras materias, así como esta teoría del conocimiento, qué veías? En teoría del conocimiento estudias qué es el conocer, cómo se da, pero en un sentido filosófico, no cómo se dan las sinapsis o todo el problema, bueno, toda la situación neurológica o psicológica, esa claro, sí. La tomas en cuenta, pero no la estudias propiamente. Más bien estudias qué es conocer, qué implica en un nivel como más profundo, ¿no? Es decir, ¿qué implica así? No, pues implica la relación con algo, implica que es más que materia, cosas así. Desmenuzar. Exactamente. Ok, ¿qué otras materias nos puedes platicar? Pues también, por ejemplo, tuvimos una materia de seminario de moderna, que vimos un filósofo, o sea, todo fue un filósofo, pero sobre todo que se llama Kierkegaard, pero fue un análisis del tiempo actual y fue increíble porque nos poníamos así, juntábamos todas las mesas y así teníamos los textos, porque sí, filosofía sí es leer, pero ya leíamos y eran textos muy padres que nos conectábamos, o sea, entre nosotros, entonces poníamos papas o lo que sea en la mesa y platicábamos así con café o lo que sea, así, cosas sencillas, pero claro. La comunidad que se hacía en la misma clase y el profesor además era súper experto en Kierkegaard, padrísimo. Después de eso hicimos un congreso de los trabajos que salieron de las reflexiones de clase, o sea, muy, muy padre. Creo que padre, lo que sí. platicas es este acercamiento que tenías y Sí. este acompañamiento de los profesores. Exacto. Ok, muy bien. Sé que en esta licenciatura están los seminaristas. Claro. ¿Nos puedes platicar un poco de estos chicos que estudian aquí? Sí, bueno, los seminaristas son personas comprometidas con la religión, que quieren ser sacerdotes y que, o sea, para poder ser sacerdotes se tienen que preparar primero con la carrera de filosofía y luego con la carrera de teología. Pero hay un convenio, particularmente hay un convenio con una asociación que permite que estas personas estudian aquí en la UPAEP. Y son los Cruzados de Cristo Rey. Y entonces ellos tienen la oportunidad de estudiar aquí filosofía. Y por eso es que compartimos, pero no solo hay seminaristas, hay también personas como yo, que yo ni monjita ni nada, ¿no? Ya ahora bien casada y todo. Entonces, hay de todo, pues. Pero ciertamente están ahí y estudian así como nosotros, o sea, y tienen las mismas responsabilidades y todo, para poder justamente aproximarse mejor al problema de Dios, que ese claro. Es ya en teología un problema más fuerte, ¿verdad? pero sí. Ok, muy bien, María. Ahora cuéntanos, creo que tenemos esta duda. Tenemos muchos estereotipos, tabús de la filosofía, pero tú más que nadie, que ya pues eres maestra y próximamente doctora, ¿qué hace un filósofo? Sí, bueno, ¿qué hace un filósofo? Si estamos esperando una respuesta como de producto, no vamos a encontrar eso, tal vez un libro, ¿no? Un podcast, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, no es que hagan un producto, sino que sobre todo se trata de un desarrollo de habilidades y de competencias que nos permiten ver el mundo desde un punto de vista más profundo, o sea, no superficial, no solo vivir el mundo, sino adentrarnos en los problemas que están en el mundo.
Entonces, lo que hace el filósofo realmente es analizar la realidad, ¿no? Ok. El presente, el pasado y el futuro. O sea, ¿qué hay? ¿Qué ¿Nos está puedes dar un pasando? ejemplo? Por ejemplo, pensemos, ahora mismo estamos viviendo una realidad muy rápida, ¿no? O sea, sí, vivimos en tiempos muy rápidos. Bueno, esa situación de rapidez la podemos analizar desde la filosofía y decir qué implicaciones tiene para la vida en el laboral, por ejemplo, ¿no? Que somos desechables o que ya no tenemos sentido de pertenencia. Es decir, hay ciertas implicaciones de una realidad que compartimos, ¿de acuerdo? Pero es hacer el análisis, ¿no? O las relaciones ya son desechables, ya no consideramos el compromiso a futuro, ¿de acuerdo? O sea, tenemos esta capacidad de análisis de los problemas de la realidad. Ok, muy bien. Y cuando egresas de la universidad, ¿en qué puedes trabajar siendo un filósofo? Bueno, puedes trabajar en varias cosas. Mi vocación es muy académica, entonces yo prácticamente he estado en la academia desde que empecé a trabajar. Tus prácticas, perdón, paréntesis, ¿tus prácticas dónde las hiciste? Yo las hice aquí en un centro la universidad tiene varios centros de estudios. Uno de ellos se llama CECIR, Centro de Estudios en Ciencia y Religión, y trata de la interdisciplina, o sea, cómo las diversas ciencias se pueden relacionar entre sí y son compatibles, ¿no? Son coherentes y dan una visión de unidad más amplia. Y yo hice mis prácticas ahí porque además yo ya había hecho mi beca de investigación ahí, sí, yo tuve beca de investigación y entonces tienes que hacer proyectos de investigación tal cual. Claro. Y entonces yo me apoyaba ahí en el centro de estudios, ¿no? Me preocupaba el diálogo, si era posible que la ciencia y la filosofía y la religión pudieran decir algo coherente entre sí. Entonces, bueno, mi proyecto de investigación iba por ahí, ¿no? Y estudié casi que toda mi carrera haciendo cercanía con este centro. Cuando yo terminé la carrera, me invitaron a trabajar ahí. Entonces yo prácticamente terminé la carrera y empecé en la UPAEP. Luego. No dejé nunca mi alma mater. Y eso está padrísimo, porque la misma universidad saliendo no te abandona, ¿no? No es como de, no, ya saliste, ya te titulaste, bye. Sino que también te abre estas rutas en donde también te ofrezco trabajo. Exactamente. Yo creo que también el hecho de que lo mire la universidad como comunidad a toda la facultad, o sea, no solamente al alumno, sino toda la facultad está pensando en hacer comunidad, es más fácil que tú te integres. O sea, yo ya estaba integrada, ya después se oficializó de alguna forma, ¿no? O sea, bueno, pero sí eso lo facilitó muchísimo. ¿Qué habilidades aquí en UPAEP adquiriste que ahora te sirven en tu trabajo? Yo creo que una mirada de lo más global, que sería como, digamos, en términos de competencia, sería una mirada estratégica, que puedes ver el todo y las partes con mucha claridad. Que eso también, por ejemplo, me preguntabas, ¿dónde puedes trabajar? Ajá, sí. Y puedes trabajar en la empresa, por ejemplo, porque puede ser, con esta mirada estratégica, hoy las empresas te contratan en general por las habilidades que tienes, claro. No necesariamente por el título. Sí, o el promedio, ¿no? O el promedio, no menos, sí. Eso no. La recomendación de verdad que no. Entonces, las habilidades estratégicas que la filosofía no es de mirarlo concretísimo, sino verlo, considerarlo concreto, pero verlo general. Entonces te permite una mirada de análisis y estrategia muy clara. O sea, puedes ver todas las partes y cómo se relacionan entre sí. Eso normalmente se entiende como mirada estratégica. Uh-huh. Y por eso es que ayuda muchísimo esta habilidad a integrarte a niveles directivos o consejeros empresariales. Y por supuesto también consejeros políticos o por el estilo. ¿En la política? Sí, en la política también. Digo, yo no tengo esa vocación, pero tengo compañeros que sí se han dedicado a esto. O sea, claro, después se entrenan un poco ya en el área que se desarrollan, así de que con diplomados o tal. Pero en realidad son filósofos. Pero existen este tipo de áreas. Sí. Y es relativamente fácil. Tampoco somos tantos filósofos, entonces no hay falta más, chicos. Ok. Sí. Ahora, ¿cómo crees que tu trabajo contribuye a la sociedad? ¿Cómo el filósofo, cuál es la importancia del filósofo actual? Pues yo creo que justamente esa mirada estratégica, pero a mí concretamente en el área en el que yo me desarrollo, que es la docencia y la investigación, pienso que sobre todo ayuda a hacer las preguntas, o sea, reflexionar sobre los problemas actuales y hacer las preguntas a los alumnos, ¿no? De distintos niveles, o sea, licenciatura o maestría, dependiendo,
pero haces las preguntas adecuadas para que ellos puedan tener un impacto en donde se desarrollan. Tienes a veces directivos, gente que va a ser empresaria, que va a tener su propio trabajo y que ellos también tengan esta mirada profunda, aunque no sean filósofos. Bueno, en filosofía decimos, todos somos filósofos realmente, ¿no? Porque todos nos hacemos preguntas. Entonces, nos hacemos preguntas y queremos respuestas además, claro, ¿no? Entonces, hacer esas preguntas y darles herramientas para poderlas responder, creo que es de esa manera en la que cambiamos el mundo, para que no se queden solo enfocados en yo solo sé matemáticas y ya, o yo solo sé sobre marketing, o sea, y no me preguntes otra cosa, sino que tengan una mirada más global, que permita comunicarte con los demás, saber qué pasa en el mundo, ver las noticias y uno decir, no entendí nada, sino poder tener una mirada crítica. Exacto, eso es creo que lo que aportamos los filósofos. Muy bien, ¿y tienes algún proyecto o iniciativa en la que podamos inspirarnos actualmente? Bueno, ahora en el doctorado que estoy terminando, estamos trabajando en la interdisciplina, que en el fondo es trabajo en equipo entre ciencias, que justamente una de las cosas que pasa hoy es que estamos totalmente enfocados en mi área de estudio y ya no sé conectarla con otras, ¿no? Sí. Sí. Entonces, estamos pensando en un proyecto de formación de profesores y de alumnos para que tengamos una mirada más global, o sea, que podamos justamente conectar con otras áreas, saber cómo conectarnos, poder comunicarnos, dialogar, y eso yo creo que es bastante beneficioso para la formación académica de la UPAEP y de todo el mundo, en realidad, pero sí. Bueno, aquí tenemos incidencia en la UPAEP, sí. Ay, qué bonito. Ya como último, porque ya se nos está terminando el tiempo, María, sí. ¿Qué consejo le darías a chicos, chicas de prepas que quieren estudiar filosofía? Pues esa es una pregunta difícil. Si ya quieres estudiar filosofía, yo diría no tratar de ser súper académico, sino de tratar de profundizar sobre la realidad que estamos viviendo, tanto uno como los demás. O sea, no aislarnos, porque el filósofo también a veces tiene esta fama de estar aislado así en su cuarto, casi con la luz apagada. Leyendo, sí, claro. No, relacionarte, o sea, en las relaciones es con el diálogo, con las convivencias, incluso con las injusticias, uno se da cuenta de lo que está pasando y con eso realmente podemos profundizar. O sea, los libros nos dan muchísimas respuestas, hay que leer un montón, pero lo que más importa también es esta asimilación interior que se da en las relaciones con otros. Entonces, sal y conoce a los demás y dialoga, y eso es lo que yo diría. ¿Y qué consejo le darías a un papá? Porque los papás van a decir, te vas a morir de hambre si estudias filosofía. Pues yo digo que te vas a morir de hambre si no haces lo que amas. Y si amas lo que estás haciendo, vas a buscar dónde trabajar, claro, qué hacer, te van a contratar porque hay pasión en tu corazón. Entonces, yo diría, papás, si su hijo realmente le apasiona, va por ello, que vaya por ello. Sí. Ay, sí, qué bonitas palabras, María. La verdad es que sí es cierto. Cuando hay pasión, vas a buscarle. Exactamente. Ay, qué bonitas palabras, María. ¿Algo que quieras agregar? Redes sociales, email, si alguien quiere preguntarte, oye, yo quiero estudiar, dame un consejo, ¿algo más? Pues estoy aquí en la UPAEP, soy María Calleja, y me puedes buscar también en Instagram si quieren así igual. Entonces, aquí a la orden. Perfecto, María. ¿Y algo más que quieras agregar ya para terminar este episodio? Pues diría que la filosofía es apasionante, todos deberíamos hacer un poco de filosofía de vez en cuando y no tenerle miedo, ¿no? No es tanto de estarse fumando cosas ni nada, sino tomarse en serio la realidad y pensarla, eso es lo que es la filosofía. Grandes palabras de nuestra filósofa María Guadalupe Calleja Cantú, egresada de la licenciatura en filosofía. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Chicos, chicas, recuerden que UPAEP tiene las puertas abiertas para que conozcan esta bonita licenciatura. Pues ya, los esperamos con las puertas abiertas. Se acabó la prepa y ahora qué, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Esto es una producción de UPRES Media UPAEP.